¿Y don Félix no llega? Sí, sí. No, ninguno de los dos. ¿Tres? Félix, sí. A ver, entonces, repito, habiendo tantos currículums en sus manos, les reitero que está con nosotros el licenciado Félix Ponce Nava Treviño, que está numerado con el 115, por favor, para que puedan ubicar toda su documentación. Gracias. Licenciado Félix Ponce Nava Treviño, muy buenas tardes, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, para manifestar ideas, conceptos, lo que usted considere conveniente. Después de ello, si así lo consideran los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas. Adicional a esto, le pediremos que de la urna que se encuentra a su mano derecha pueda tomar una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada de lectura de manera inmediata y que luego en bloque pueda contestar en el orden que usted lo desee. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muy amable, señoras y señores senadores. Comparezco ante ustedes para hacer una propuesta de proyecto de programa de trabajo para las labores futuras del órgano garante que establece el artículo 6º constitucional. Como antecedente he de manifestar que yo soy un funcionario del Servicio Profesional Electoral de lo que ahora es el INE, donde por primera ocasión desde hace 23 años se empezó a generar la situación política que vive nuestro país, en la que se debe destacar la participación ciudadana. Se han venido escuchando ya disertaciones muy importantes sobre teoría, pero creo que tenemos que dirigirnos a la parte esencial de esto, que es la gente. Se ha podido observar en el desempeño de los trabajos del Instituto Federal Electoral de reciente abrogación, que vino la ciudadanía a darle ese toque de legalidad, de legitimidad a las decisiones que se tomaban. No es el lugar para venir a hablar de las patologías que han afectado a nuestro sistema político, a nuestro sistema democrático, porque son conocidas de todos. Las propuestas deben estar enfocadas en hacer participar a los ciudadanos directamente en la toma de decisiones. Los ciudadanos son un ente que no tiene una forma muy precisa de ser ubicada. Hablamos de la ciudadanía como algo que no tiene una forma, que no tiene un domicilio. Sin embargo, el desarrollo político de la sociedad ha generado las condiciones para que ahora la sociedad, la ciudadanía, participe directamente en la toma de las decisiones que le afectan en lo particular. En mi propuesta de plan de trabajo, o en ese proyecto, se habla de los visitadores y supervisores, de la calidad de la normatividad subjetiva y objetiva en materia de apertura a la información pública. Las 4 características de esta nueva ley no pueden ser realmente ejecutadas si es que los ciudadanos no pueden, desde el nivel menor administrativo hasta el máximo, puedan intervenir en esa toma de decisiones. Así precisamente como en el Instituto Federal Electoral, y que ahora será continuada en esa labor por el Instituto Nacional Electoral. Es necesario que el nuevo organismo garante tenga la posibilidad de difundir hacia la ciudadanía sus acciones, pero no solo a nivel interno, no solo a nivel de la ciudadanía mexicana. Es necesario realizar acciones hacia el exterior, en los foros internacionales,
en los que los comisionados tengan la aptitud, la capacidad, la inteligencia y la experiencia para desarrollarse en los foros internacionales, para hacer que la comunidad internacional conozca los avances innegables que suceden en nuestro país. Tenemos que hacer mejorar esa circunstancia de desdoro, de desprestigio, de descrédito que afecta a nuestro país, porque no siempre es real esa situación de descontrol, de falta de orden y de desapego a la legalidad. De ahí que la participación ciudadana deberá ser en el futuro inmediato el punto principal para la generación de las políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Tengo registrada a la senadora Areli, al senador Pedraza y a la senadora Laura Rojas. Adelante, senadora. Y la pregunta, sí, por favor, la pregunta de la urna, si es tan amable de claro, tomarla, darle lectura, y entonces sí, después de ello, senadora Areli. Dice la pregunta 28. A raíz de la reforma constitucional, las personas físicas que reciban recursos federales son sujetos obligados. Deben diferenciarse las obligaciones de estos del resto de los sujetos obligados, como son las dependencias y entidades. ¿Cómo debe ejercerse el derecho de acceso a la información respecto de las personas físicas que reciban y ejerzan recursos públicos? Ahora a continuación los senadores y por bloque al final usted le da respuesta. Muy bien. Senadora Areli Gómez. Bienvenido al Senado de la República, licenciado Félix Ponce Nava Treviño. Gracias, senadora. Usted comenta que México, según la opinión de la Organización de las Naciones Unidas, México debe pasar de una democracia a electores en la que solo se eligen a sus representantes a una democracia de ciudadanos, donde estos ciudadanos participan directamente en los asuntos del país. Y el acceso a la información es una de estas herramientas. En la breve exposición de trabajo que nos envía, trabajo muy interesante, usted habla mucho en la cercanía que tenemos que tener y menciona el mecanismo de acceso a la sociedad civil. ¿Nos podría profundizar un poco más en este aspecto? ¿Cómo lo relaciona usted ya? Si usted fuera comisionado el día de hoy, ¿cómo implementaría este mecanismo de acceso a la sociedad civil? Bien. ¿La contesto? No, le van a ir haciendo preguntas por si la quiere anotar, sí. ¿Quiere que se la repita? No, sí, está muy gracias. Licenciado Félix, buenas tardes. Yo le preguntaría solamente, ¿cuáles son las acciones que el IFAI debe promover para garantizar el acceso a la información a los grupos en situación de vulnerabilidad y pueblos indígenas? Gracias. Gracias, senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Sí, pues muy bienvenido, licenciado Ponce Nava. Gracias. Usted propone la generación de 2 paquetes de indicadores, el de la evaluación de la legalidad y el de la evaluación de la regulación de carácter objetivo. ¿Puede desarrollarlos brevemente y explicar su utilidad? Muchas gracias. Claro. Gracias, senadora Laura Rojas. Ahora sí, licenciado, si es tan amable. Muy bien. Esta propuesta que se hace en la tesina de proyecto de trabajo gravita alrededor de la información y participación de la ciudadanía en los procesos de acceso a la información. La experiencia ha demostrado que el primer contacto de los ciudadanos en la toma de las decisiones políticas tiene una serie de caminos empedrados que
con el tiempo van mejorando, producto del desarrollo político de la sociedad, del grado de madurez que los ciudadanos vamos adquiriendo en esos tópicos. Ha sido muy significativo la marcha de los trabajos del Instituto Federal Electoral, en la que ni funcionarios y en muchas ocasiones los ciudadanos no entendíamos bien cuál debía ser esa mecánica de trabajo basado en la concordia, en la tolerancia, en la reflexión para vigilar la aplicación del derecho. Esos mecanismos han fructificado en una situación en la que esos conflictos postelectorales en los que se discutía la legalidad, la legitimidad de las elecciones, ha sido superado. La convivencia política, la lucha electoral, genera todavía algunos incidentes que son resueltos en las instancias jurisdiccionales, con lo que la marcha de nuestro país en el ámbito político empieza a adquirir un tono y un toque de regularidad con el deber ser del concierto internacional. En nuestro país es necesario, según mi propuesta, generar mecanismos de revisión de la parte subjetiva y de la parte objetiva de la ley. Esto es, hay que verificar lo que dice la ley y el grado de aplicatoriedad de la ley. ¿Qué tanto se permite a los ciudadanos tener acceso a esos mecanismos de toma de decisiones? Es la parte principal de esos indicadores que propongo para que con 3 niveles, el de adecuado, medio y nulo, se pueda ir cuantificando efectivamente el grado de aplicatoriedad de las leyes de las diferentes materias. Hay un gran avance en materia ambiental. Esos indicadores ya están siendo aplicados por los organismos internacionales en materia ambiental, pero dado su buen funcionamiento, yo propongo que sean aplicados en todos los ámbitos del acontecer nacional, que no se quede algún tema ajeno a esa posibilidad de evaluación ciudadana, porque la posibilidad de que autoridades, ciudadanos, autoridades en sus 3 niveles de gobierno y en sus diferentes ámbitos de ejercicio van a permitir llevar a nuestro país a una situación de convivencia política adecuada y de desarrollo económico y social. No sé si deba ampliar alguna otra parte de los 3 cuestionamientos. Senadora. Qué amable, gracias. Bien, retomo la parte de la pregunta. Dice, a raíz de la reforma constitucional, las personas físicas que reciban recursos federales son sujetos obligados. Deben diferenciarse las obligaciones de estos del resto de los sujetos obligados, como son las dependencias y entidades. ¿Cómo debe ejercerse el derecho de acceso a la información respecto de las personas físicas que reciban y ejercen recursos públicos? Bueno, en esta parte hay que resaltar que los dineros públicos pertenecen a todos los ciudadanos. Entonces, no puede ser admisible que quien administra el Tesoro Nacional pueda hacer alguna disposición de esos recursos sin que la propia ciudadanía tenga posibilidad de saber el destino de esos recursos. Indudablemente la transparencia y la rendición de cuentas va a permitir
que quien ejerce esos recursos, y bueno, no lo menciona la pregunta, pero quien ejerza actos de autoridad tenga la obligación de rendir informe del porqué de su toma de decisiones. Y también con ello se va a impedir que se realicen actos de corrupción o de manejo no transparente de los recursos públicos. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Es usted muy amable. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta. También le agradece el haber estado esta tarde con nosotros. Yo les agradezco Muchas a ustedes. Le pedimos a la atención. Secretaría Técnica que acompañe al licenciado.